Bienvenidos a Refugio Paranormal. Hoy les contaré una historia que desafía toda lógica y que, sin duda, los dejará con los pelos de punta. Imaginen esto: no hay visiones, no hay sueños proféticos, ni voces del más allá. Solo un presentimiento, un escalofrío recorriendo la espalda, una sensación indescriptible de que algo anda terriblemente mal. Así fue como comenzó todo. En 1951, Mary y James Hughes contrajeron matrimonio. Desde siempre, Mary había sentido una fuerte atracción por lo desconocido. Le fascinaba el ocultismo, jugaba con cartas del tarot y, en ocasiones especiales, desempolvaba su vieja tabla Ouija. A James no le convencían estos temas, pero por amor a su esposa, se unía a sus sesiones, aunque solo fuera por diversión. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, Mary tenía un don que nadie en su familia podía explicar. A menudo encontraba objetos perdidos antes de que la gente se diera cuenta de que los habían extraviado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero lo que ocurrió en 1956 haría que tanto ella como su esposo cambiaran su percepción de la realidad para siempre. Para entonces, Mary y James ya eran padres de dos hermosas niñas y disfrutaban de una vida aparentemente normal. Ese año, la familia decidió viajar desde Pittsburgh hasta California para visitar a unos familiares. Tomaron el tren para llegar, pero al momento de regresar, tenían planeado hacerlo en avión. La razón era simple: querían pasar más tiempo con sus seres queridos y, además, viajar con un bebé y un niño pequeño en tren no era precisamente la mejor opción. Todo iba según lo planeado, hasta que llegaron al aeropuerto. Mientras esperaban abordar su vuelo, James sintió un horrible presentimiento. Un pánico inexplicable se apoderó de él. No veía nada extraño, no había señales de peligro, pero sabía que algo estaba mal. Sin dudarlo, se giró hacia Mary y le dijo: «No podemos subir a ese avión». Mary, sorprendida y molesta, intentó hacerle entrar en razón. ¿Cómo podían cancelar su vuelo a último minuto? Regresar en tren les costaría días adicionales de viaje. Pero James no cedió. Algo le decía que si subían a ese avión, jamás volverían a casa. Y lo que ocurrió después les helará la sangre. James no iba a subir a ese avión. Bajo ninguna circunstancia. No le importaba cuánto dinero perderían, cuánto tiempo extra tomaría el viaje en tren ni lo incómodo que sería para sus hijas pequeñas. Él sabía que algo estaba mal. Mary, resignada ante la insistencia de su esposo, accedió a cambiar los boletos. Juntos se dirigieron al mostrador de la aerolínea y pidieron cancelar su vuelo. Aquel cambio de planes que parecía insignificante les salvó la vida. Mientras viajaban de regreso en tren, escucharon por la radio una noticia escalofriante. El vuelo en el que debían haber viajado, el United Airlines 718, había desaparecido. Momentos después, la información se actualizó con un detalle aún más perturbador: el avión había colisionado con otro vuelo, un Lockheed Super Constellation de Transworld Airlines, sobre el Parque Nacional del Gran Cañón. No hubo sobrevivientes. 128 personas murieron. Entre ellas, los 60 pasajeros y la tripulación del vuelo 718. El vuelo en el que James, Mary y sus hijas debían haber estado a bordo. Por alguna razón, James lo sintió. Lo supo antes de que sucediera. A partir de ese día, nunca más habló del tema. Ni siquiera con sus hijas. Fue hasta que su hija menor, Tracy, cumplió 22 años y quiso viajar en avión cuando Mary y James le revelaron el oscuro secreto que habían guardado por tanto tiempo. James murió en 2001 sin haber vuelto a sentir un presentimiento como aquel. Ni antes ni después de ese fatídico día tuvo otra corazonada similar. ¿Qué lo alertó de la tragedia? Mary, por su parte, jamás sintió nada inusual. Y aunque su hija escribió sobre la historia con permiso de su madre, publicada años después en la revista Fate, la familia nunca tuvo una respuesta clara. Pero lo que más atormentaba a James era esto: ¿fue solo una coincidencia? Algunos dirán que sí. Pero, ¿y si nuestra intuición es algo más? ¿Y si, en momentos cruciales, algo, o alguien, intenta advertirnos del peligro? Piensen en esto:
En la película Destino Final, los personajes tienen visiones que les advierten del desastre. Pero en la vida real, muchas personas han sentido estos escalofríos, esa sensación de huye ahora sin explicación aparente. Tal vez sea solo un truco del cerebro, o tal vez es una advertencia de algo que no comprendemos. Y hablando de premoniciones inquietantes, lo que le ocurrió a Maxich Correta en 1974 es aún más aterrador. La historia de James y Mary nos dejó claro que, a veces, un simple presentimiento puede salvar vidas. Pero lo que le ocurrió a la familia Correta en 1974 es aún más inquietante. Era una tarde tranquila en Racine, Wisconsin. Margaret Correta estaba en casa cuando el teléfono sonó. Al contestar, escuchó la voz de su suegro, Nick Dapra, un hombre de 88 años. Su tono era serio, casi alarmante. Bucci está en la sala de emergencias. Necesitan información sobre él. Margaret colgó rápidamente y le contó a su esposo, Matt, lo que su padre había dicho. Bucci, cuyo verdadero nombre era Robert Correta, era el hermano mayor de Matt. Aunque legalmente ciego, llevaba una vida relativamente normal y vivía solo en un apartamento cercano. Alarmados, Margaret y Matt empezaron a llamar a todos los hospitales de la ciudad, pero ninguno tenía a un paciente con ese nombre. Ninguno tenía a alguien que coincidiera con su descripción. ¿Cómo era posible? Pensaron que quizá Nick, debido a su avanzada edad, se había confundido. Pero Matt decidió comprobarlo por sí mismo. Tomó su abrigo y salió en busca de su hermano. Lo encontró, como de costumbre, en su restaurante favorito en Main Street, sentado tranquilamente en una mesa, sin la menor idea de lo que había ocurrido. Matt le contó sobre la misteriosa llamada, pero Bucci solo se encogió de hombros. Él no había estado en ningún hospital. La única visita médica que recordaba era una consulta rápida con su doctor por una simple infección de senos paranasales. Nada grave. Matt regresó a casa convencido de que su padre simplemente se había confundido. Sin embargo, Nick insistía en que no había malentendido nada. Alguien del hospital realmente lo había llamado. Pero entonces, 2 semanas después, todo cambió. Era sábado, alrededor de la 1 de la tarde, cuando el teléfono volvió a sonar. Margaret contestó, y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era femenina. Soy enfermera del Hospital St. Luke, siglo. Su cuñado Robert ha sido ingresado de urgencia. Necesitamos que vengan lo antes posible. Margaret y Matt quedaron en shock. Se dirigieron de inmediato al hospital y, al llegar, se encontraron con una realidad desgarradora. Bucci estaba en la unidad de cuidados intensivos. Había sufrido un infarto masivo a los 46 años. Según les contaron, Bucci colapsó en el pasillo de su edificio. Antes de desmayarse, con su última fuerza, tocó la puerta de una vecina y le pidió prestado el teléfono para llamar a su hermano. No pudo marcar. Cayó al suelo con su billetera abierta en la mano. Dentro, sostenía una tarjeta con el número de Matt escrito en ella. Pero la vecina, en su desesperación, no llamó al número. En su lugar, llamó a emergencias. Bucci falleció 6 horas después. La familia quedó devastada. Pero había algo que los atormentaba aún más. ¿Quién hizo la primera llamada? 2 semanas antes. El mismo día. A la misma hora. Margaret cree que aquella llamada fue una advertencia del destino. Un aviso para que Matt tuviera una última conversación con su hermano antes de perderlo para siempre. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿fue solo una coincidencia? ¿O fue algo más? ¿Pudo Nick haber sentido un evento que aún no había sucedido? Algunos creen que el tiempo no es tan lineal como pensamos, que hay realidades paralelas que pueden estar adelantadas o retrasadas respecto a la nuestra. ¿Qué tal si esa llamada vino desde otro lugar? ¿Desde otro momento? Un mundo donde Bucci ya había muerto. Y si eso es posible, ¿cuántas veces hemos ignorado señales que intentaban advertirnos de algo? Lo que vivió Dick Clark aquella mañana del 29 de diciembre de 1959 es uno de esos encuentros que desafían toda lógica. Él estaba seguro de lo que vio. Él habló con Keith.
Pero al mismo tiempo, Keith estaba muerto en una mesa de hospital, a kilómetros de distancia. Entonces, ¿a quién saludó realmente Dick Clark? ¿Era su espíritu, atrapado entre la vida y la muerte, vagando por el último lugar donde se sintió con vida? ¿O fue algo más? Quizás el alma de Keith se aferró por un instante a la realidad, antes de regresar a su cuerpo, como si su conciencia estuviera en dos lugares al mismo tiempo. ¿O fue un eco del tiempo, un desdoblamiento de la realidad donde Clark vio algo que no debería haber visto? No hay respuestas claras. Solo preguntas que nos dejan inquietos. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que fue lo que realmente pasó? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te gustan estos relatos llenos de misterio, suscríbete a Refugio Paranormal y activa la campanita, porque aquí el terror y lo inexplicable nunca descansan. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que el destino lo permite. Buenas noches, o lo que sea que habite en la oscuridad.